Qué gusto que nos podamos reunir esta noche en torno a la palabra del Señor. Y este relato de Marcos todos los días se pone mucho más, no digamos sabroso, porque toda la palabra del Señor tiene ese gusto especial, pero cada vez en estas enseñanzas de Marcos vamos viendo mucho más lo que significa Jesús en acción, pero con unas acciones que son muy especiales, muy definidas. Y esta noche vamos a reflexionar en aspectos que ponen como nuestra fe a prueba, y es cuando humanamente no encontramos solución a las penas, a las necesidades, a las angustias, y cuando por más esfuerzos que hacemos, humanamente no hay nada que hacer, casi que vamos perdiendo la esperanza de encontrar solución. Entonces, según lo que la persona cree, según sus costumbres, según también en quien cree y la manera como cree, las personas van actuando. Y llega un momento, tristemente hay que decirlo, que muchas veces como último recurso vuelven los ojos al Señor. Entonces, de ese texto de miedo y de la fe puesta a prueba, es que nos habla Marcos hoy, en el capítulo 5, del verso 21 al 43. Y es necesario que hagamos la lectura completa, porque este espacio pierde todo sentido si la voz de Dios no es escuchada. Y vamos a ver cómo la sola lectura del Evangelio trae las enseñanzas que el Señor se ha propuesto con ellas. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, del versículo 21 al 43. Capítulo 5. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis. ¿Dónde estaba Jesús antes? Antes de esto, cuando Jesús pasó otra vez en la barca, él estaba en tierra de gentiles, en la tierra de los gadarenos. Allá estaba y de allá lo echaron. Le dijeron que se fuera. Entonces él hizo caso y tomó su barca y volvió nuevamente a Capernaum. Versículo 22. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto,
¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la manera magistral en que entrelaza, Señor, estos dos relatos. Gracias por la forma en que se manifiesta la fe de estas dos personas en medio de situaciones tan críticas para su vida. Permite que todo este relato toque nuestras vidas, mente y corazón, Señor, y que podamos extraer el mensaje de aliento, de consuelo y tal vez, Señor, de corrección teológica que necesitemos. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, dos situaciones desesperadas de estas dos personas, y marcadas ¿por qué? Por el miedo y la fe. Situaciones que llevan a estas personas a un sitio de ¿y ahora yo qué puedo hacer? ¿Y quién puede ayudarme en una situación como esta? Y nos llama mucho la atención la manera como está estructurado el pasaje. Cuando lo leímos y ustedes con detenimiento lo miran, empieza hablando de un oficial de la sinagoga que le pidió una ayuda al Señor porque su hija está muriendo. Y eso es una situación muy crítica. Pero de pronto se entrelaza todo el relato de un milagro que hace Jesús a una mujer que lleva muchos años en una condición de enfermedad que la aísla social y ceremonialmente. Para luego, cuando el milagro es hecho, vuelve nuevamente a retomar el tema del oficial de la sinagoga. Entonces vemos como una especie de sándwich en esta exposición de la palabra. Y todo esto tiene razones fundamentales. No es que el Espíritu Santo haya dado como poca claridad a Marcos al momento de escribir, sino antes por el contrario, se ve todo lo que es la agudeza del Señor, cómo toda la escritura es inspirada por Él y tiene cosas que son supremamente concretas. Entonces, vamos a concentrarnos en dos personajes. Ya hemos leído todo el relato, lo conocemos, sabemos que se ha predicado bastante, pero vamos a analizar las circunstancias y las actuaciones de estos personajes. Y vamos primero a ver a Jairo. Pocas veces cuando se habla de un milagro, pocas veces cuando hay una enseñanza de estas, se dice el nombre de la persona a la que se le hizo el milagro. Y hay algo con Jairo. Jairo es un padre angustiado. Su hija tiene 12 años
y está agonizando. Entonces uno podría decir que este es un sentimiento semejante a como si una espada de muerte estuviera atravesando su corazón. 12 años. Uno frente a la muerte de una persona muy adulta o muy enferma, uno piensa que ya es el momento y le da la honra y la gloria al Señor. Pero 12 años para una niña que apenas está empezando a vivir, que está dejando muñecas o los juguetes de la época para empezar a conocer un poquito más de su adolescencia, como que es algo bastante doloroso. Y este hombre tenía una posición que era importante en la sinagoga. Él era oficial de la sinagoga. No quiere esto decir que fuera el sacerdote, el teólogo, el escriba, pero era una persona que desempeñaba una labor importante en la sinagoga, era reconocido en la sinagoga. Él se codeaba con los principales y con los sacerdotes de la sinagoga. En este relato 4 veces se hace alusión a él, a Jairo, como el oficial de la sinagoga. Entonces, este hombre llega buscando a Jesús. ¿Y qué es lo que él hace cuando busca a Jesús? Cuando se encuentra con él, luego que Jesús viene de la tierra de los gentiles, él se postra delante de él y le clama, le dice en repetidas ocasiones que si él solo toca a su hija, él sabe que su hija va a ser sana. Entonces, aquí lo que vemos es este hombre, cómo da un testimonio de fe en medio de su tragedia. Testimonio de fe en medio de esa tragedia. Sabemos que ahí había una gran multitud de personas y todos apretaban, empujaban a Jesús, muchas cosas querían de él, pero este hombre lo que quiere es mostrarle que tiene fe en él y le suplica que vaya a tocar a su hija. Muy bien. ¿Qué hace Jesús? Accede al ruego y vemos cómo él empieza a caminar. Pero aquí nuevamente Marcos, que es tan gráfico, dice que la gente lo apretaba, lo estrujaban, como cuando uno dice, ni tuve que caminar. Cuando hay mucha gente, cuando hay un tumulto, que uno literalmente siente que lo llevan como cargadito, como empujado. Más o menos eso era lo que pasaba. Y una mujer, aquí aparece este otro personaje, y una mujer de la cual no sabemos el nombre, anónima, pero es descrita no por la labor que hace, sino por la condición que tiene. Entonces empieza una amplia descripción. Una mujer que lleva 12 años sufriendo de una hemorragia permanente. Una mujer con una característica de esas era una mujer excluida social y ceremonialmente. Dice Levítico 15 en el 19 y vuelve en el 25 a decir: si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, que era lo que le pasaba a esta mujer, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro, continuará como en los días de su impureza menstrual, es inmunda. Pero además dice que la silla donde se sienta, la cama que toca, la ropa que usa, a la persona que toque, todo lo que el inmundo toca se vuelve inmundo. Eso es como lo que hay en mente con relación a esta mujer. ¿Cuántos años lleva padeciendo este azote? 12 años, con plena seguridad que ya todo el mundo sabe. Miren, el periodo menstrual, una hemorragia, uno podría decir, eso es muy interno. Eso no lo sé sino yo. Y si tengo esposo, pues lo sabrá mi esposo, de resto más nadie lo tiene que saber.
si es normal, si es de 3, de pronto de 4 días. Pero cuando son 12 años, ¿y por qué no vas a ir hoy a la sinagoga? No, es que tengo un flujo de sangre, entonces debo quedarme aquí en la casa. A la semana siguiente lo mismo y a la siguiente lo mismo. ¿Por qué no compartes la cena con nosotros? No, porque según la ley de Moisés, según el Dios en el que creo, porque si esta mujer no tuviera fe, no cumplía con todo esto. Entonces ella ceremonialmente era excluida, no podía ir a la sinagoga, no podía compartir con la gente, no podía tocar a sus hijos si los tenía, a su esposo, a su familia. Estaba excluida de la familia, de la sociedad y de la sinagoga. Entonces tenía todas esas exclusiones. ¿Qué hace esta mujer? Desafía todo. Y cuando oye hablar de Jesús, cuando oye Jesús está aquí, y cuando ha escuchado todos los testimonios acerca de Él, ¿qué hace? Desobedece, desafía y sale de su casa y se va a buscar a Jesús. Pero miremos la forma en que llega a Jesús. No llega frente a Él, porque ella sabe que está inmunda y sabe que si lo toca, lo va a contaminar. Pero es que si lo toca sin que él se dé cuenta, no lo contamina, también lo hace. Por eso cuando lo toca, lo hace como al escondido de él y huye. Ella se da cuenta lo que pasó en ella. Y Jesús también se da cuenta de esto. Y Jesús, en medio de semejante gentío, dice: ¿quién ha tocado mi ropa? Mire que ni siquiera fue el cuerpo de él, no le tiraron el cabello, no lo abrazaron, tocaron el borde de su manto. Pero él sabe lo que pasó, entonces, claro que los discípulos le dicen: pero miren a Jesús, pues por Dios, pero no ves en la circunstancia que estamos. ¿Cómo así que quién te tocó? Más bien, ¿por qué no preguntas? ¿Quién falta por tocarme? ¿Quién aún no me ha empujado? Porque todo el mundo lo está haciendo. Pero hay una razón de ser bien importante, mis amados. Y es que Jesús cuando dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que ha salido poder de mí. La mujer se asustó, claro que sí. ¿Y qué pensó? Me va a reprender, y en medio de todos se dieron cuenta que hice lo que no debía hacer. Pero la mujer sabía que ya estaba sana, porque así como Jesús sintió que de él salió poder, ella sintió que la fuente de su sangre cesó. Y ella supo que el milagro por el que había venido había sido concedido. Entonces ella supera su temor, se arrodilla delante de él y le cuenta toda la verdad. Cuando le cuenta toda la verdad, él ya no se refiere a ella como la mujer, sino que la llama hija, y le habla del perdón, y le habla de la salvación, y le reconoce que por su fe se ha salvado. ¿Qué hay también detrás de todo esto? Miren, ella igual ya tenía su milagro, y podríamos decir que fue un milagro como robado, al menos como dado sin consentimiento. Pero teológicamente era indispensable que Jesús le aclarara cosas a ella y a todas las personas, porque es que no fue tocar el borde del manto lo que a ella le dio la sanidad. Fue Jesús quien le dio la sanidad. Por eso era indispensable que ella reconociera, para que todos escucharan ese testimonio y para que ella quedara ceremonial y socialmente limpia. Ella tuvo que ir ante el sacerdote, a la sinagoga, y cumplir con todo lo que se pedía para las personas que se iban a declarar limpias de una inmundicia. Muy seguramente lo hizo, y si el relato
lo omite es porque ella con esa parte cumplió. Pero delante de la gente era indispensable que todo el mundo supiera lo que ahí había pasado. Pero seguimos pensando en Jairo. Y piensen ustedes en algo. Se está muriendo mi hija, y si tú la tocas, mi hija se sanará y mi hija vivirá. Y se detiene en la sanidad y en la corrección teológica, en el testimonio de una mujer que lleva 12 años con un padecimiento. Ella no se iba a morir por media hora más, por una hora más. Y justo en el momento en que termina el testimonio de sanidad de esta mujer, que ahora es llamada por Jesús hija, le dicen a Jairo, le dicen: no molestes más al maestro, que tu hija ya murió. ¿Cómo se sentirían ustedes? Es decir, con plena seguridad que ninguno de nosotros ha pasado por esa situación de esa manera. Pero, ¿cuál es el deseo de continuar? ¿Cómo evitar que mentalmente se juzgue al Señor y se le diga: ¿por qué te demoraste? ¿Por qué no dejaste para luego? ¿Por qué no dejaste así? ¿Por qué hacer todo este barullo y toda esta cosa buscando que quien te había tocado cuando ya la mujer había sido sana? Y mira ahora, mi hija ha muerto. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? No temas, cree solamente. Mis amados, fácil de decir, pero requiere de una fe firme para de verdad vivir eso. Y llega Jesús y encuentra todo un alboroto, plañideras contratadas. En nuestro país existen plañideras, yo no sé si contratadas o si esa sea la manera de acercarse a las personas que están en el dolor que genera una pérdida. Muy seguramente, sí, muy seguramente que lo hacen de corazón. Aquí había una cantidad de personas que se lamentaban y eran como plañideros de profesión. Eso lo que significa es que si ya estaban dirigiendo a toda la gente en esos lamentos y en esos rituales, es porque la niña efectivamente había fallecido. Y llega Jesús y les dice: ¿por qué se lamentan? Es que ella no está muerta, está dormida. ¿Cuál es la reacción de estas personas? Burlarse. Entonces Jesús lleva a 3 de sus discípulos, papá y mamá de la niña, y a la niña le habla de una hermosa manera y le dice: niña, levántate. Y la niña se levanta, camina, ahí es donde hace un énfasis en la edad que la niña tenía, y le dice a los padres: denle de comer y no le cuenten esto a nadie. ¿Cómo que no le cuenten esto a nadie? ¿Cómo no decirlo si ya todos se habían dado cuenta de lo que había pasado? Ya la multitud había escuchado cuando personas le fueron a decir a Jairo que su hija ya había fallecido. Todo el mundo lo sabía, pero había mucha gente que se estaba burlando. Y muy seguramente estos burladores podrían decir: esta niña lo que estaba era en un estado comatoso, algo similar a eso, realmente no murió, aquí no hubo ningún milagro, porque cuando de desacreditar se trata, estas personas que van en contra de Jesús, del reino de Dios, siempre tendrán argumentos. Entonces aquí vemos 2 personajes. ¿Y por qué hablamos de 2? Porque es Jairo el que manifiesta la fe. Su hija estaba moribunda, pero es el padre el que manifiesta la fe. Un hombre con un estatus social y una mujer anónima, desconocida. Una mujer que todos los días, en lugar de mejorar, empeoraba, porque era una mujer que todo lo que tenía,
todos los recursos económicos que tenía los había invertido en médicos. Entonces estaba no solamente anémica, que es lo que queda después de 12 años de un flujo de estos, una mujer anémica, cansada, desgastada, sola, en una condición de tristeza, en una condición de abandono. Entonces, cuando uno mira las dos circunstancias, uno ve que son circunstancias desesperadas, que humanamente no hay nada que hacer. Si esta mujer hubiera tenido algún recurso humano que le ayudara, ya lo habría obtenido, porque no escatimó ni su fortuna, ni su tiempo, ni ningún recurso para buscar ayuda médica. ¿Cómo era la condición de esta mujer? Impura. La niña muere, y cuando una persona muere, ¿qué decía también Levítico? Que quien tocara a la persona muerta quedaba impura. Entonces la niña estaba en una condición de impureza. Pero llega Jesús a ambas, y en lugar de Jesús contaminarse con la impureza de ellas, lo que hace es limpiarlas de su impureza. Y eso es como el resumen del Evangelio. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Porque cuando se hizo como uno de nosotros, igual a uno de nosotros, en todo igual, menos en la impureza que es originada en el pecado, Él pudo ayudarnos y dar su vida por nosotros para limpiar nuestras impurezas. Ese es el toque de Jesús, porque todos podríamos pensar, bueno, es que si Él me tocara, ¿cómo obtenemos nosotros el toque de Jesús? A través de la fe. La fe es como, digamos, esa mano tan larga para llegar al cielo, si consideramos que Él solo está en el cielo. Sabemos que Él está con nosotros y en nosotros. Pero la fe tiene la extensión necesaria para alcanzar a Jesús y tener el toque con Él. Pero miren algo, mis amados. ¿Cuánta gente estaba alrededor de Jesús? ¿Cuántos? No sabemos. Una multitud. ¿Y qué hacían? Lo estrujaban, lo tocaban. Entonces el contacto físico solamente con Él no bastaba para operar ningún milagro. ¿Qué fue lo que Él le reconoció a estas dos personas? La fe. Eso fue lo que le reconoció. Esos fueron esos testimonios de fe que estas dos personas dieron en medio de tragedias humanas que parecían no tener solución. Parecía que ya no había absolutamente nada que hacer humanamente, pero para Dios todo para hacer. Ahora, esto no significa que cuando tenemos fe, absolutamente todas las cosas que se convierten en una tragedia humana para nosotros van a tener solución conforme a nosotros queremos que tenga solución. Esta mujer fue sana del flujo de sangre. Yo no sé de qué murió, pero un día murió. Esta niña de 12 años fue revivida, pero un día murió. No sabemos de qué murió, como tampoco sabemos de que estaba enferma. Entonces no quiere decir que si tenemos fe en el Señor, toda tragedia humana va a ser resuelta conforme a lo que nosotros queremos que sea resuelta. No. Aquí lo que vemos es que las tragedias humanas tocan a una persona que tiene un cargo de importancia, que tiene algún reconocimiento, igual que la tragedia humana toca a una persona que pasa, digamos, desapercibida para muchos, que es una anónima, de la cual lo único que se destaca es el periodo de sufrimiento, el dolor que tenía, el azote que la había acompañado esos 12 años. Y mis amados, 12 años, cuando uno está de pronto
creciendo, jugando, recibiendo el amor de los padres, convirtiéndose como en ese centro de amor y de alegría para los padres. Eso pasa rápido. Pero 12 años, cuando yo tengo una exclusión social y ceremonial, cuando me tengo que esconder por una causa que no depende de mí, que no tiene origen en ningún pecado y que la cumplo porque tengo fe. Si esta mujer no creyera en Dios, esta mujer no habría permitido esa exclusión ni social ni ceremonial. Simplemente, pues entonces yo tengo esta enfermedad y si no me reciben en la sinagoga, pues entonces no voy a la sinagoga y punto. No, ella aceptaba su condición de enferma, y una condición de enferma que la aisló por 12 años de todo contacto con toda persona. Y esta es una gran lección que nos muestra Jesús, porque es que Jesús lo que hace es incluir aún socialmente a aquellos que son excluidos. De todo eso habla el capítulo 5. Eso fue lo que hizo con el endemoniado gadareno. ¿Qué hacían con él? Ese hombre era muy bravo, tenía mucha fuerza, gritaba, le causaba pavor a toda la gente. Pero ¿qué hizo la sociedad? Lo amarraban, lo torturaban, lo llevaban excluido de la sociedad. ¿Y qué hicieron con esta mujer durante 12 años? Excluirlo de la sociedad. ¿Qué hizo Jesús cuando se acercó a ellos? Incluirlos nuevamente. El pecado nos separa de Dios, pero la fe en Jesús, estar unidos a Jesús, creer en Él, saber lo que Él dice, obedecer lo que Él dice, ¿qué es lo que hace? Que nosotros seamos reinsertados a la sociedad. ¿Y a cuál sociedad? No a la sociedad del mundo, porque antes el Señor de ahí nos saca. Es a la sociedad del reino de los cielos. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Eso es lo que podemos ver en estos 3 textos que están contemplados en el capítulo 5. ¿Cuál es la tragedia que nosotros tenemos? ¿Qué tragedia hemos tenido en la vida? ¿Cuál ha sido eso que nos ha pasado algún día que humanamente no hemos encontrado solución? Para mucha gente puede ser una enfermedad, para otros puede ser la muerte, para otros puede ser un pecado o muchos pecados no perdonados, no porque Dios no los perdone, sino porque no se reconocen y no se pide perdón por ellos. Muchas tragedias humanas en las cuales nos vemos envueltos, independientes si somos hombres, mujeres, con un cargo o si somos anónimos, independiente de si es porque nosotros hemos cometido un pecado o porque tenemos un cuerpo que es imperfecto y que es sujeto de una enfermedad, de un azote. Independiente de todo eso, sufrimos tragedias que humanamente parecen no tener solución. ¿Qué testimonio damos cuando estamos en medio de ellas? Entonces, esta es la invitación que nos hace esta palabra. Y es conveniente que leamos de corrido todo lo que es ese capítulo 5 para que miremos lo que implica buscar ese toque del Señor. No como lo hacía la multitud de coger y estrujarlo, porque la multitud lo estrujaba, pero no se habla que de Jesús haya salido ningún poder, ni sanador, ni liberador. A ninguno le dijo, hablemos y te perdono. Entonces de eso no se trata, mis amados. Lo mismo nos pasa
cuando buscamos el toque del Señor por la sola asistencia a la iglesia, por la sola lectura de la palabra, sin realmente entregarnos a Él en fe y en amor. No fue tocar el manto literalmente como la prenda material, sino tocar lo que Él significa, lo que significa el manto, lo que envuelve a Jesús mismo, que es el sanador. Vamos a ponernos en pie y en torno a esta alabanza vamos a reflexionar. Vamos a pensar en lo que significa esa cercanía nuestra al Señor, lo que significa entregar a Él esas tragedias y darle esos testimonios de fe en medio de nuestras tragedias humanas.